Thank you, and good afternoon, everybody. I hope you had an enjoyable time off this afternoon. Wonderful weather, a chance to, for me at least, to relax a little bit. It's been terrific. The next 20 minutes I will be speaking to you about an area that I have spent a lot of my career thinking about and trying to understand, and that is the mechanisms by which environmental allergens induce inflammation and changes in airway function in patients with allergic asthma. And this particular presentation will focus on the effects of inhaled steroids or combination therapy on these airway responses. Just as before, this is my potential for conflict of interest related to this presentation. Now, allergic asthma is, I believe, the most well-described, identified, and widely studied cause of... La causa más estudiada, bien identificada del asma, y tenga la opinión de que mucho del asma se inicia y potencialmente motivada por alergenos ambientales, particularmente el asma infantil, u otros estímulos ambientales espectacularmente con el inicio en la adultez del asma. Y hemos aprendido mucho sobre los mecanismos de esta condición. Este es un diagrama que ya hablo, el diagrama de PISA, que muestra los componentes diversos de la respuesta de las vías aéreas, y hemos entendido y comprendido mucho de él debido a trabajo elegante, maravilloso, hecho en modelos de ratón de respuestas inducidas por alergenos, donde mucho de la inmunología ha sido entendido, comprendido y estudiado. Entonces conocemos mucho del rol de las células presentadoras de antígenos profesionales, que son las células dendríticas, su interacción con células T, y hemos escuchado bastante de él en la última presentación sobre la necesidad de la presentación de antígenos para motivar las respuestas de las células T, las células, la interacción y la respuesta al alergeno, la importancia de la médula ósea y la producción de células inflamatorias y su tráfico a las vías aéreas, y los cambios en la estructura de las vías aéreas, la producción de mucosa, los cambios de músculo y los cambios fibróticos de las vías, que creemos que al menos se asocian con o son causadas por la respuesta inflamatoria crónica de y estos son los cambios que caracterizan las vías aéreas con asma persistente. Ahora, somos afortunados al estudiar la asma alérgica, ya que existe hay un modelo clínico bastante confiable, reproducible y práctico. Podemos tomar pacientes con asma leve y alérgico, estudiarlos en laboratorio y ver sus respuestas a los alergenos por las cuales han sido sensibilizados. Esta diapositiva muestra las respuestas al polen de pastos en un individuo o el ácaro del polvo de hogar, que muestran que si se exponen demasiados alergenos al paciente, siempre se puede inducir una respuesta broncoconstrictora, como se llama una vía aérea temprana asmática, que comienza a los 10 minutos tras inhalación, dura por horas y en algunos individuos no vuelve a suceder nada más por el resto de tiempo de estudio, en este caso hasta 8 horas. Sin embargo, en muchos individuos de alrededor de 60 a 70% que hemos estudiado en los laboratorios, la respuesta temprana sigue por el desarrollo por la respuesta tardía, que es muy diferente característicamente a la respuesta temprana. El inicio es muy lento y gradual, donde la respuesta de la respuesta temprana es rápida. La duración de la respuesta posterior tardía es mayor, y hacer seguimiento quizás habrá recuperación a los 24 horas, volviendo a nivel base 24 horas después del desafío, y a menudo la magnitud de la respuesta retrasada es mayor con una respuesta broncoconstrictiva más severa. En los estudios que mostraré terminamos la respuesta tardía usualmente a los 8 horas en estos individuos. Primero,
para detener que sigan con esta respuesta muy severa. Y la segunda razón práctica es que ya habrán pasado 10 horas en un laboratorio y en este punto debemos dejar que vuelvan a su hogar y detenemos las respuestas tardías y los estudiamos nuevamente al día siguiente. Ahora, una observación muy importante se hizo en Hamilton, donde trabajo en el Instituto Fairfield, donde trabajo con un colega que ha reportado ya 30 años atrás. Esta fue la observación publicada por Cartier, que era un clínico de Montreal, que individuos que tienen respuestas tardías, y esto se muestra en la parte inferior de este gráfico, también han desarrollado cambios en la respuesta de los cambios de las vías aéreas, en este caso histamina, medido por la respuesta provocada con una 20% caída, y estos cambios significan que las vías aéreas son más responden y con mayores concentraciones de histamina. En algunos individuos dura días, en algunas personas hasta 2 semanas, y esta dama de aquí tenía vías hiperrespondedoras después de 4 meses de aspirar alergenos de gatos por 2 minutos. Y recuerden que es el único estudio que hizo en nuestro laboratorio, nunca volvió para posterior seguimiento. Los individuos con fases tempranas no obtienen este cambio largo y persistente en los cambios de las vías aéreas. Ahora, también hemos mostrado en estudios con el Dr. Gail Gabbro, quien es un estudiante de graduado que hacía su PhD en esa época, que las respuestas de fase tardía ha mostrado en verde comparado con los mismos individuos desafiados con diluyente y con el mismo periodo de seguimiento, que se muestran con los recuadros plateados. Esta es la respuesta tardía, alrededor de 28% de caída a las 7 horas. Esta es la respuesta a los 7 días, y esta es la entrada de células inflamatorias asociadas con la respuesta tardía. Estas son los eosinófilos, que son máximos a los 24 horas después del alergeno, y estos son células metacromáticas que aparecen en las vías aéreas mucho más temprano, usualmente a las 7 horas, y que ya están disminuyendo sus niveles a nivel basales a los 2 días. Así que este fue el primer estudio de temporalmente asociar una respuesta tardía con la inflamación. Otros estudios muestran la VAL, pero no con un seguimiento en el tiempo, y obviamente utilizamos el esputo inducido para poder utilizar estas muestras medidas en el tiempo. Las células metacromáticas principalmente son basófilos de las vías aéreas, así que cuando tienen la tinción apropiada para basófilos y mastocitos, el mayor aumento ocurre en basófilos a las 7 horas. Hubo un aumento en las células mastocíticas en el lumen de la vía aérea, pero si se ve, esto es en menor cantidad que se ve para basófilos. Así que la mayoría de las células metacromáticas que rápidamente se trasladan hacia el lumen de la vía aérea son los basófilos. Ahora, los corticosteroides inhalados atenúan efectivamente estas respuestas alérgicas, y esto se ha conocido por probablemente casi 40 años. Han habido muchos estudios que muestran los beneficios y el potencial antiinflamatorio de esteroides inhalados. Y les quiero mostrar un estudio, nuevamente trabajo de Gail Gabbro, parte de su tesis, donde trató a pacientes por 7 días con budesonida con 400 microgramos al día, 200 en la mañana, 200 en la noche. Y estos pacientes fueron lavados, y un grupo placebo en comparación, y en otros tuvieron un desafío de diluyente para hacerle seguimiento de su función de las vías aéreas. Los círculos rojos son las respuestas de etapa temprana y tardía hasta 7 horas, y budesonida por 7 días de terapia atenuó significativamente la respuesta temprana y marcadamente redujo la magnitud de la respuesta tardía, de la fase tardía. Lo que este estudio hizo por primera vez fue también ver los cambios en las respuestas de las vías aéreas post-alergeno. Rojo es el placebo, verde es la terapia budesonida. Este es el análisis de PC metacolina en esta terapia. Esto es anteterapia, esto es
post terapia, 6 días antes de desafío con alergeno, y esto es 24 horas después de inhalación de alergeno. Así que la budesonida tuvo una mejora pequeña en el valor PC20 antes del alergeno. Después el alergeno crea un cambio que fue casi completamente prevenido con terapia con budesonida. Así que la budesonida no solo puede atenuar la fase tardía, también puede presentar los cambios inducidos en las vías aéreas por los alergenos. También mostró que esto se asocia con una reducción significativa en eosinófilos de esputo a los 7 y 24 horas, en células EG2 positivos y otros marcadores de eosinófilos de las vías aéreas, y una reducción de células metacromáticas, aunque esta no tuvo diferencias significativas. Así que los esteroides afectan todos los aspectos de estas respuestas de las vías aéreas que podemos medir en el asma alérgico. Quiero contrastar este estudio con budesonida inhalada con el siguiente estudio. Y en este estudio lo que hizo Gale fue tratar regularmente con salbuterol beta agonista por 7 días. Es el mismo estudio diseño, pero el último estudio que utilizamos es budesonida inhalado. En esta utilizamos el beta agonista albuterol o solbuterol. Lo que se mostró en el estudio es que en contraste al esteroide albuterol, cuando es administrada por 7 días y no en la mañana del desafío, sino que fue administrada la última dosis la noche anterior del desafío, no hubo un efecto en respuesta y también un incremento estadísticamente significativo en la magnitud de la fase tardía. No una atenuación, sino que un incremento de la fase tardía. Este se asoció con un incremento significativo en la cantidad de eosinófilos esputados medidos a las 7 horas post-alergeno, y esto es casi 24 horas después de la última dosis de salbutamol administrada a estos pacientes. Así que esto contrasta los efectos antiinflamatorios de esteroides en asma con los efectos proinflamatorios del uso regular de agonistas beta 2 como monoterapia, y yo creo que esta es una de las razones de utilizar los beta agonistas. Es un riesgo a pacientes, posiblemente aquellos con asma alérgico, porque pueden incluso aumentar la respuesta inflamatoria inducida por alergeno. ¿Y qué tal los cambios estructurales de las vías aéreas? Hablé de la inflamación, ahora quiero que nos dirijamos hacia los cambios estructurales, la fibrosis que ocurre en las vías aéreas. Pero quiero hablar particularmente de una célula llamada los miofibroblastos. Los miofibroblastos son células que fenotípicamente son entre los miocitos, las células musculares, y un fibroblasto. Son células actina positiva lisas, y también tienen la maquinaria intracelular para crear proteínas de matriz extracelular, colágeno y fibronectina, que creemos que son importantes en los cambios fibróticos de las vías aéreas. La única manera de identificar los miofibroblastos con confianza es utilizando la microscopía. Esto se puede utilizar con tinción, y se puede utilizar los inmunotinciones para verlos en ciertas secciones, pero también las células de otras de las vías aéreas. Para ser confiados hay que mirar la misma sección de la vía aérea con microscopía electrónica, y existen un número de cambios características de la microscopía electrónica que son diferentes de una célula muscular, como se verá en algunos minutos. Habíamos visto en algunos estudios publicados hace tiempo, pero hecho juntos con Peter Jeffrey en el hospital Brompton, si administran un alergeno y se hace una biopsia de una vía aérea específica 24 horas después de inhalación, en el momento que las vías son hiperrespondedoras, el mayor cambio único de cualquier célula son la cantidad de miofibroblastos, mucho mayor que los eosinófilos o cualquier otro tipo celular. Así que esto es después del desafío de alergeno en verde, el desafío con diluente en amarillo, y estos son controles normales y atópicos que no fueron desafiados, y se puede ver que estos son los números absolutos de celulares en el tejido en miofibroblastos comparando los eosinófilos. Ahora nos interesó saber qué efectos tienen los esteroides inhalados en este efecto de la
inhalación de alergeno puede responder de la misma manera inhibiendo inflamación y las consecuencias fisiológicas. Así que realizamos un estudio que voy a mostrar el diseño donde tratamos a pacientes con un placebo o budesonida con 400 microgramos por día o la combinación de busenodida y formoterol, y ambos fueron utilizados para ambas ramas del estudio. Después de cada tratamiento, que duraron 11 días, los pacientes tuvieron una provocación de alergeno al día 9 y todas las medidas que usualmente hacemos. El día 10 todos los pacientes tuvieron una broncoscopía y una biopsia de la vía aérea para medir la cantidad de miofibroblastos. Lamento esto. Quería mostrarles. Esto significó que todos los pacientes del ensayo debían tener 4 broncoscopias. Uno donde es la provocación de diluyente y después de cada desafío de alergeno. Ahora el diseño perfecto de este estudio habría sido agregar una cuarta rama, que es el de formoterol único, una terapia beta agonistas únicas, pero nuestros clínicos prohibieron esto porque iba a significar una quinta broncoscopía para un paciente que era demasiado. Segundo era que si preguntaban para formoterol si es que fue utilizada como terapia de asma, dijimos que no se debía, entonces no se puede estudiar. Esto significaba que solo podíamos estudiar las 3 ramas que mostré, el placebo, budesonida y formoterol budesonida combinado. Estos son los efectos de las terapias en las respuestas tempranas y tardías, y como se puede esperar, la terapia que tuvo el beta agonista, debido a que se dio el mismo día de desafío, esto atenuó la respuesta temprana tanto como la tardía. Este es el cambio de la respuesta de la vía a metacolina con el placebo. Ya les mostré este cambio después del alergeno. Budesonida lo previene, pero la rama con formoterol y budesonida tuvo una mejora en la PC20 basal y no hubo efecto después del alergeno. Ahora esto es un resultado esperado porque los agonistas beta 2 es un agonista funcional, previene la respuesta constrictora, que si es dada justo antes de la provocación como fue en este estudio. Un resultado sorprendente, sí, fue que cuando vemos las cantidades de eosinófilos a las 7 y 48 horas, ya que la broncoscopía se hizo a 24 horas, hubo un incremento en los placebos y reducido significativamente con budesonida, pero fue incluso aún más reducido por la terapia combinada, y esto es estadísticamente diferente de budesonida por sí sola. Entonces, cuando el beta agonista es agregado a un esteroide, hay un efecto antiinflamatorio de ambos en conjunto, que no es visto cuando una beta agonista se utiliza como monoterapia. Después cuantificamos la cantidad de miofibroblastos, y este es la tinción del músculo liso alfa-actina, y se puede ver también la microscopía electrónica de las mismas secciones de tejido. Cuando cuantificamos la cantidad de miofibroblastos, primero confirmamos nuestras previas observaciones, que la provocación de alergeno después de placebo incrementa la cantidad de miofibroblastos de la vía a horas 24 horas. Este es un ploteo que muestra los valores medianos con un intervalo de confianza de 95%. Interesantemente, budesonida por sí sola redujo a esta cantidad, pero no significativamente, mientras que la combinación de budesonida y formoterol bajó el nivel mediana hasta nivel basal, y esto fue mejor estadísticamente significativamente que budesonida por sí sola. Enviamos a este paper para revisión, fue revisada por esta revista y tuvimos revisiones que fueron casi tan largas como el paper. Sucede comúnmente. Uno de los comentarios
los comentarios de un revisador fue bastante desafiante. El revisador dijo, es que han medido células positivas a actina alfa, pero no han cuantificado al músculo de la vía aérea como los miofibroblastos de la vía aérea. Así que vuelvan, hagan esto y remanden el paper. Esto tardó 6 meses para volver a cuantificar los músculos de las biopsias y ver la imagen de microscopio electrónico. Y fue muy diferente. Las células es un tejido muy insípido de una microscopía eléctrica. Lo hicimos para cuantificar la cantidad de músculo. Y la doctora Kelly, quien es la primera autora de este paper, corrió a mi oficina un día y dijo, he visto algo totalmente inesperado. Y me dice que cuando miraba estas secciones vio áreas de transición entre lo que claramente es músculo y lo que es un miofibroblasto. Músculo liso, miofibroblasto. Me dijo que esto es muy inesperado y cuando cuantificó la cantidad de músculo y la cantidad de miofibroblastos, esto ya se los mostré, el incremento de la miofibroblasto y el terapia efectiva. Este es el efecto de la provocación en sí, que reduce marcadamente el volumen de músculo en estas biopsias. La budesonida no tiene efecto en absoluto, pero la terapia combinada completamente previene este efecto. Ahora estamos especulando que este aumento de los miofibroblastos, en la cantidad de ellos, es una transición fenotípica de un miocito a un miofibroblasto. Este es un desafío, porque hay muchísima evidencia para decir que un miofibroblasto puede hacer la transición a un miocito. Y esto es bajo la regulación de TGF-beta. Eso se ha visto en muchos órganos y en distintas especies. Pero esta transición del miocito al miofibroblasto solamente se ha informado una vez antes. Y eso es en los vasos sanguíneos con enfermedad eritematosa severa, en modelos de rata de aterosclerosis. Esta es la primera vez que los seres humanos se ha descrito esto. No sabemos si es un hecho, pero sugiere, junto con las imágenes que vimos, que eso sí está ocurriendo. Y si ese es el caso, es solamente la terapia de combinación la que previene esto. Es la razón por la cual es tan importante contar con otro brazo en el estudio, donde haya formoterol solo, para ver si es un efecto de los betagonistas o algún tipo de intensificación del efecto de los corticoides, pero algo que no ha sido descrito antes. Finalmente, me gustaría hablar por unos minutos con respecto a un tema completamente distinto, pero que es pertinente al tema. En Canadá tenemos un consorcio de centros que se llama Clinical Investigator Collaborative, McMaster, Laval, Universidad de Saskatchewan, de Columbia Británica, Alberta, Calgary. Y este grupo se ha juntado para desarrollar métodos con el fin de estudiar nuevos fármacos para el asma utilizando provocación de inhalación de alergenos y ver así cuál es la actividad de esos medicamentos. Todas estas personas, con la excepción del Dr. Myers, todo el resto se ha entrenado con nosotros en Hamilton. Ellos conocen muy bien el método y son colegas y muy buenos amigos. Lo pasamos muy bien nosotros haciendo esto y tratando de estudiar nuevos fármacos para el asma. Hemos estudiado estos fármacos hasta ahora, hemos hecho informes, hemos informado sobre modificaciones de medicamentos existentes, también estudios de anticuerpos monoclonales, XR2 antagonistas, combinación cis-LT1 y cis-LT2 y anticuerpo contra TSLP. Voy a hablar sobre un agonista de receptor de glucocorticoides no esteroidal. En la mañana se habló de los receptores glucocorticoides, una presentación muy buena, y la forma en que los mediadores activan el receptor haciendo una dimerización y así llegando a los cromosomas. Esta molécula no es un corticoide, es un no esteroidal,
pero que activa el receptor de glucocorticoides, produce dimerización y también produce translocación del receptor hacia el núcleo. Por lo tanto, la empresa que desarrolló esto quería saber si esto funcionaría en el modelo de provocación alergénica, lo mismo que budesonida funciona, como ya se les ha mostrado. Por lo tanto, estudiamos esta molécula, 2 dosis distintas, 75 y 300 microgramos, una vez al día, mediante nebulización, y lo comparamos con el tratamiento estándar de budesonida, 400 microgramos al día, y placebo. Cada tratamiento se administró por 7 días, hicimos un washout de 2 a 3 semanas antes, fue un diseño crossover. Estudiamos 20 pacientes randomizados, 19 para cada periodo de tratamiento, 18 completaron el estudio. Les voy a mostrar que es un análisis de intención de tratar, donde se evaluó cada dosis del paciente. Y eso es lo que encontramos. Estos resultados aparecen de una manera distinta. Les voy a orientar con respecto a esta diapositiva. Esta es una comparación con placebo. La línea punteada es que no hay efecto. 0 efecto, la línea punteada. Y el movimiento de la respuesta tardía, a la derecha de la línea, significa un efecto distinto. Este es el 95% de intervalo de confianza. Si se toca esa línea, si está a la derecha de la línea, es estadísticamente significativo. Estas son las 2 dosis del glucocorticoide, del agonista glucocorticoide, comparado con budesonida. Por primera vez en mi laboratorio en 30 años, este estudio randomizado a doble ciego, budesonida presentó una reducción de la respuesta tardía, pero no fue estadísticamente significativo. La primera vez que habíamos visto esto. Pero ambas dosis de este agonista de glucocorticoide fueron significativamente distintas a placebo en reducir la magnitud de la respuesta tardía, ya sea como lo máximo del área bajo la curva de respuesta. Esta es una manera distinta, es la inhibición porcentual de la respuesta tardía. Budesonida tuvo un efecto, pero no fue muy estadísticamente significativo. Ambos agonistas glucocorticoides eran muy distintos estadísticamente comparado con placebo y eran significativamente mejores que budesonida al manejar la magnitud de la respuesta tardía. A ver, esto es eosinofilia, mismo diseño, excepto que esta vez a la izquierda de la línea implica distinto. Budesonida tuvo un efecto que no fue significativamente distinto, pero ambos agonistas de glucocorticoide tuvieron una atenuación significativa de la eosinofilia de la vía aérea. Y hubo un efecto, aunque solamente significativo, para estos puntos de tiempo para dosis inferiores, no una dosis tan alta acá, y la respuesta a la metacolina. Este estudio es un abordaje bastante novedoso para estimular el receptor de glucocorticoides y funciona bastante bien en este modelo de asma alérgico. Este es un modelo clínico de asma alérgico que atenúa respuesta tardía, la eosinofilia de la vía aérea y la hiperrespuesta de la vía aérea. Y para algunos de estos resultados fue significativamente mejor que budesonida, aunque tengo que admitir que yo no entiendo por qué la budesonida no tuvo un efecto mayor. Creo que esto es bastante bueno de budesonida. Puede que tenga que ver con dosis una vez al día y 2 veces al día. Para concluir, la provocación con alergeno es un modelo clínico muy valioso. Nos permite estudiar los mecanismos del asma, estudiar especialmente los cambios celulares de la vía aérea. Nos hemos enfocado mucho recientemente en las células dendríticas, en las células T reguladoras. Es un modelo maravilloso para estudiar los cambios y la activación o inhibición de las células en la respuesta alérgica. Los corticoides inhalados, un tratamiento más eficaz que hemos estudiado hasta la fecha para atenuar las respuestas de la vía aérea inducidas por alergenos. También es un modelo muy útil para estudiar potencialmente nuevas terapias para el asma. Muchísimas gracias por su atención.